estudios han demostrado las pérdidas económicas que puede traer la diarrea en becerros en una unidad de producción. En esta oportunidad hablaremos sobre las causas, el tratamiento y las medidas que debe tomar el productor para prevenir esta enfermedad. Después que hemos logrado superar una serie de obstáculos para obtener una preñez, y además que esa preñez llegue a término, tenemos el nacimiento, hacemos todos los esfuerzos para que ese becerro se mantenga vivo. Una de las causas principales de pérdida de becerro se refiere tanto a las diarreas como a los problemas respiratorios. Y estudios muy recientes y desde hace mucho tiempo han determinado que más de la mitad de los becerros se mueren es por problemas de diarrea. Por eso queremos tratar de aclarar un poquito más el problema de las diarreas. Conocemos como diarrea aquel incremento anormal en la fluidez, en el número de posiciones que tienen los becerros en determinado momento. Esto se debe a muchas causas. Generalmente las diarreas se presentan por un incremento en la cantidad de líquido que hay en el tubo digestivo, en el intestino, que hace que haya una hipermotilidad. Eso hace que se incrementen los movimientos para tratar de expulsar esa cantidad de líquido. También pudiera ser porque hay unas toxinas que se encuentran en ese interior y el animal de alguna manera desea que este elemento dañino salga inmediatamente del organismo. También muchas veces se presenta mala absorción. Cuando los becerritos son alimentados con exceso de leche, por ejemplo, el animal no puede metabolizar toda la leche y se presenta una diarrea que llamamos mecánica. Vemos unas heces amarillas que van saliendo y eso es una mala absorción que se está presentando. También cuando hay infecciones o cuando hay ataques de parásitos, bacterias o virus, hay una inflamación que permite un incremento del paso de líquidos desde el interior del animal hacia el exterior. Eso hace que haya una deshidratación importante y es una de las causas de la muerte de los animales. Esta deshidratación no solamente se lleva el líquido que hay dentro del organismo, que recordemos que mientras más joven el animal, mayor cantidad de agua, pero además del líquido se lleva también minerales que son muy importantes, iones de sodio, potasio, bicarbonato, que hacen que el animal entre en una fase de acidosis metabólica que va a comprometer la vida de ese animal. ¿Cuáles son las causas de la diarrea? La diarrea tiene múltiples causas, generalmente causas ambientales, humedad, lluvia, pero especialmente fallas en la bioseguridad. Esto quiere decir que las vacas no están en condiciones higiénicas en el momento del parto o que el parto se lleva a cabo en un sector o en un sitio donde no están las condiciones higiénicas, está sucio, hay bosta, hay contaminación. Nosotros tenemos que procurar que estas áreas donde el animal va a parir, la vaca, tiene que estar siempre bien limpias, bien aseadas o buscar la manera de que esto sea así. Por ejemplo, si el becerro va a mamar y la ubre está contaminada, el becerro en ese momento puede adquirir una gran cantidad de bacterias o virus que están en el sector sucio de la ubre de la vaca. Debemos tratar siempre de garantizar que esto sea así. Las causas de la diarrea, como les decía, son generalmente ambientales, de manejo, también especialmente en la ganadería de leche, cuando nosotros alimentamos artificialmente al becerro por unos estetes muy precoces, debido a que la leche tiene un alto costo. Nosotros sustituimos esa leche por sustitutos lácteos y estos van a alimentar al becerro. Si nosotros no preparamos bien ese sustituto lácteo o utilizamos una mezcla de mala calidad o los utensilios que utilizamos para hacer la alimentación, sean bebederos, teteros, mamilas, están contaminados, nosotros vamos a producir que ese animal tenga una diarrea seguramente. Igualmente en los casos de mastitis, vacas que tienen problemas de mastitis, es muy frecuente que el ganadero diga, tiene mastitis, póngase al becerro para que mame. Si un becerro muy pequeño, ese animal puede contraer una diarrea severa que puede llevarse la vida del animal. Es importante en este punto recalcar que el becerrito, desde muy pequeño, él está protegido por los anticuerpos maternos. Cuando él nace, a pesar de que su sistema inmunológico está completo, la respuesta que él puede dar ante una invasión o ante un ataque de algún agente de estos infecciosos es muy pequeña, muy somera. No es capaz de defenderlo y protegerlo contra esa infección. La única protección que tiene él en ese momento son los anticuerpos maternos que él adquirió en el calostro, que es la primera leche, y que esa leche solamente él la puede absorber en las primeras horas de vida. De manera que es importantísimo que en la primera hora de vida, las primeras 4 horas máximo, el becerro tenga opción a tomar suficiente calostro. Por otro lado, también es importante que la vaca, cuando vaya a parir, esté en buenas condiciones de nutrición.
porque una vaca que esté en mejores condiciones va a tener un calostro de mejor calidad. Igual que pudiéramos decir que una novilla siempre va a tener un calostro de menor calidad que una vaca. Y en ese sentido nosotros recomendamos que se hagan vacunas a los animales cuando están en el periodo de secado, en las vacas de ordeño, de manera que cuando ellas lleguen al momento del parto tengan suficientes anticuerpos contra esas enfermedades perinatales que dan alrededor del nacimiento y protejan al becerro en el momento del calostro. Es importante entonces que el animal, el becerrito, tenga acceso al calostro en las primeras horas y que ese calostro sea de excelente calidad. Algunos de los factores que influyen en el síndrome de la diarrea son las condiciones ambientales, la sobrepoblación, la mala sanidad, mala ingestión del calostro, edad de la madre y maternidades sucias y contaminadas. Es conveniente seguir alimentando al becerro con leche o con sustitutos en el caso de que esta sea la causa de la diarrea, tomando en cuenta que se debe administrar electrolitos 2 horas después de la alimentación normal del becerro. Estábamos hablando de las causas de las diarreas y hablamos que las principales son ambientales y la falla en la bioseguridad, que el área donde el animal vaya a parir siempre esté lo más aseada posible y que la vaca también, donde el becerro, cuando el becerro va a mamar el calostro, tenga la ubre lo más aseada posible. Pero esta causa, cuando hablamos de la diarrea mecánica que se producía por exceso de alimentación, también esta diarrea, aunque no es tan peligrosa, puede llevar a que se presente una diarrea infecciosa. Las diarreas infecciosas son causadas por bacterias, virus, parásitos y es muy frecuente, mucho más de lo que nosotros quisiéramos, que se presentan en nuestras ganaderías, especialmente en las ganaderías de leche. Una de las causas más frecuentes es la diarrea producida por una bacteria que es la Escherichia coli. Generalmente las bacterias producen hipersecreción, aumento del volumen de líquido que sale hacia el intestino. Y en el caso de Escherichia coli, que es una bacteria muy común y que está presente en todas las bostas y en las heces de todos los animales, es que ella presenta una toxina y va a causar en el becerro una enterotoxemia. Quiere decir que hay una intoxicación, que se está dañando el intestino por esta sustancia, por la capacidad que tiene esta bacteria de fijarse a las células del intestino. Vamos a observar una diarrea blanquecina inicialmente que después se vuelve amarillenta y el becerro se deshidrata muy rápidamente. Hay que tener en cuenta también que la Escherichia coli, igual que Salmonella, que es otra causante, pueden enfermar a los humanos, eso llamamos nosotros zoonosis. Por lo tanto, hay que extremar las medidas para evitar estas enfermedades. Otra bacteria que también causa, que acabo de nombrar, que es la Salmonella, es mucho más peligrosa. El becerro la adquiere cuando el área está contaminada con heces de otros animales mayores, de vacas, en los comederos, en los bebederos o en el alimento cuando se les coloca. Y es una bacteria sumamente dañina que produce destrucción del epitelio, es decir, de las células del intestino. Vamos a ver una diarrea de colores oscuros donde va a haber parte de mucosa y de olor muy fétido. Es preferible prevenir estas diarreas porque son sumamente dañinas y la mortalidad en el caso de Salmonella, mucho más que en Escherichia coli, es bastante alta. También tenemos diarreas producidas por virus, como en el caso del coronavirus, que son diarreas que se producen entre los 3 días y las 3 semanas, muy frecuentemente, y son también virus que producen daño a nivel de las células del intestino. Eso evita que haya absorción de los nutrientes, hay una inflamación del tejido y por mala absorción empieza a acumularse sustancia en la luz del intestino. Esto provoca que se incremente, como habíamos hablado anteriormente, la motilidad, el peristaltismo se llama, del intestino y se producen las diarreas. Estas diarreas no tienen lamentablemente un tratamiento específico, por lo tanto habría que buscar la manera de prevenirla, como hablamos anteriormente, vacunando las vacas antes del parto. Además del coronavirus, también tenemos el rotavirus, que se presenta entre los 4 días y las 3 semanas, la diarrea. Afortunadamente, esta es una diarrea que sí puede producir cierta resistencia. El animal crea anticuerpos contra esta diarrea y pasa levemente, pero también descompensa mucho el animal y pudieran presentarse otros agentes que van a complicar la diarrea. Por otro lado, tenemos los parásitos. Muchos parásitos son capaces de producir diarrea. Afortunadamente, los elementos químicos que tenemos hoy en día para desparasitar son bastante eficientes, son de amplio espectro y actúan contra la mayoría de estos parásitos. Sin embargo, tenemos uno en particular que es un protozoario, que es la coccidia. La coccidia tiene un ciclo de vida en el cual ella, una vez que es ingerida por el animal, que la consume en el pasto contaminado o en el agua,
ella empieza a multiplicarse en las células también del intestino, produciendo una destrucción de la misma. En este caso, ni hay absorción, hay salida de líquido y el animal pierde gran cantidad de fluido y electrolitos. El caso de la diarrea por coccidia, para que pase el momento de que entra la bacteria hasta que empieza a verse los síntomas, generalmente es de 3 semanas. Por eso son diarreas que vemos a partir del mes de edad, a partir de las 3 semanas. Y son diarreas muy características porque generalmente producen sangre, se ve sangre en las heces. Estos son diarreas que hay que tratarlas inmediatamente porque también muy rápidamente descompensan el animal. Con el daño añadido que al destruir las células, los enterocitos se llaman del intestino, el animal no puede absorber bien los nutrientes y va a ser un animal que a pesar de que lo tratemos y lo recuperemos, va a estar atrás de todos los demás durante toda su vida. Hay otro agente muy parecido a la coccidia que es Cryptosporidium. Cryptosporidium es un agente también protozoario que produce unas diarreas muy similares a las de la coccidia, porque su ciclo es muy parecido. Causa destrucción de las células del intestino y se producen esta diarrea también que puede ser con sangre. Afortunadamente en este caso sí hay una resistencia mayor del becerro y pueden pasar rápidamente porque no hay ningún tratamiento. Otro agente bien peligroso causante de las diarreas es Clostridium. Clostridium perfringens tipo C produce una enterotoxemia. Esta enterotoxemia causa daño grave y severo en el intestino del animal, produce una enteritis sumamente grave y el animal puede perder la vida en muy poco tiempo. A veces ni siquiera vemos nosotros que se presenten los síntomas de diarrea, simplemente el animal amanece muerto de una vez. Esto, afortunadamente aquí tenemos las vacunas que pueden prevenir esta enfermedad. Últimamente se está hablando mucho de una enfermedad que nosotros hemos estado tratando en la esfera reproductiva, pero que produce problemas respiratorios y diarrea en el becerro, que es la diarrea viral bovina. Diarrea viral bovina tiene la particularidad que si el becerrito contrae la enfermedad estando dentro del útero de la vaca, es decir, siendo un feto o un embrión, él va a ver estas partículas virales como parte de su organismo. Y el organismo no va a reaccionar para defenderse de ella, porque piensa que es parte de él. Este becerro cuando nace, nosotros lo llamamos persistentemente infectado, porque es inmunotolerante, quiere decir que su sistema inmunológico tolera el virus. Lo malo de este caso es que él puede eliminar el virus por las heces y por la orina y contaminar los otros animales. Muchas veces si nosotros hacemos una prueba de laboratorio, no nos va a dar ningún resultado porque sus anticuerpos no actúan contra este virus. La única forma sería vacunar al animal contra esta enfermedad y al cabo de un mes tomar una muestra. Si el animal no tiene anticuerpos contra ese virus, quiere decir que ese animal es uno de los persistentemente infectados. Por lo tanto, debemos prevenir también esas enfermedades. La diarrea trae como consecuencia la pérdida de grandes cantidades de nutrientes y electrolitos como sodio, potasio, cloro y bicarbonato, produciendo una mala absorción de los alimentos y de los líquidos. Aunque lo más importante de las diarreas es prevenirlas, una vez que las tenemos que proceder a tratarlas. Y el tratamiento más importante, la primera línea de tratamiento debe ser la rehidratación del animal. El animal se muere por deshidratación y descompensación por la pérdida de esos iones que hablamos, sodio, cloro, potasio. Entonces debemos reconstituir otra vez, tenemos que suministrarle a ese animal la cantidad de agua que necesita y la cantidad de esos microelementos que deben estar en el organismo. ¿Cómo podemos hacer nosotros para calcular la cantidad de líquido que debemos darle? Una forma práctica sería ver el grado de deshidratación. El grado de deshidratación podemos determinarlo con tomar la piel y soltarla inmediatamente. Ella debe volver como hizo en el caso de mi camisa. Sin embargo, cuando nosotros soltamos y la piel se mantiene por pocos segundos, quiere decir que ya hay un grado de deshidratación. Otros signos que nosotros observamos en la deshidratación son los ojos hundidos, podemos ver la mucosa reseca. Puede inclusive, cuando es más grave, el animal incrementar el volumen respiratorio, aumenta la respiración, disminuye la cantidad de orina, el animal inclusive puede llegar a tener problemas de locomoción cuando es más grave, inclusive del sistema nervioso. De manera que, de acuerdo a cada uno de estos casos, nosotros debemos proceder a la rehidratación o colocar de nuevo la cantidad de fluido que ellos están perdiendo. Es una gran cantidad en las diarreas que se pierde, por lo tanto debemos ser muy acuciosos en este caso. Una forma práctica de calcular
es más o menos decir, bueno, el peso del animal pueden ser 40 kilogramos y tiene una deshidratación del orden del 5%. Multiplicamos el peso del animal, 40 kilogramos, por 5% de pérdida y eso lo dividimos entre 100. Y eso nos va a dar más o menos la cantidad de líquido que necesita, que en este caso serían alrededor de 2 litros, solamente por la pérdida de deshidratación. Además, deberíamos añadir el líquido que él debe consumir diariamente y los que utiliza también en su metabolismo. Eso debería hacerse en 2 tomas al día. Si nosotros tenemos una deshidratación severa, por ejemplo, de 10%, allí, además de los líquidos que pueden ser por vía oral, también tendremos que tratarlos por vía parenteral, es decir, colocarlos a nivel de la vena, de manera que sean más rápidamente restituidos al organismo. Esto es muy importante y hay una gran cantidad de fluidos comerciales que se utilizan para este fin. Deben utilizarse los lactatos, los Ringer, de manera que nosotros estemos compensando una acidosis metabólica que generalmente se presenta. Eso es importante porque eso también hace que el becerro pierda la vida muy rápidamente. La rehidratación es lo más importante en el caso de las diarreas. En el caso de parásitos podemos utilizar desparasitantes que, como ya les decía, hay una gran variedad en el mercado que son eficientes. En el caso de coccidia, esos desparasitantes no son eficientes. Tendremos que utilizar quimioterápicos o antibióticos. En este caso puede hablar de sulfa, que siempre debe estar unida al trimestoprim para que haya un mayor efecto, una mejor acción, o hay otras sustancias en el mercado como el toltazulil que son muy eficientes en el tratamiento de este tipo de diarrea, que son las famosas diarreas con sangre de los becerros pequeños. Otro tratamiento con otros antibióticos cuando las enfermedades son más graves, en el caso de salmonela, son antibióticos de nuevas generaciones y yo creo que en este caso deberíamos hacer nosotros cultivos bacterianos para mandar a dar el antibiótico que sea el correspondiente a la enfermedad y no ponernos a gastar antibióticos a la buena o a la mala, de manera de ocasionar resistencia en esas bacterias y que se van a ir propagando después en nuestro rebaño. La parte más importante es la prevención. Cuando hablamos de las causas de la diarrea, decíamos que el ambiente, el calostro, el sistema inmunológico, el aseo de las estructuras o de los equipos que se utilizan para alimentar al becerro son las causas de la diarrea. Entonces la prevención debe estar orientada en este fin. Debemos empezar por la nutrición de la vaca, de manera que una vaca que vaya a parto esté en muy buenas condiciones de nutrición y de esa manera su calostro sea de mejor calidad. En la medida que la vaca se va atrasando o pierde peso, el calostro también va a sufrir las consecuencias. Si nosotros podemos colocar vacunas en esa vaca cuando es ganadería de leche en el periodo de secado y si es ganadería de carne, calculando aproximadamente 2 meses, 1 mes antes del parto, ella va a crear gran cantidad de anticuerpos que se van a concentrar en el calostro y el becerrito lo va a consumir en las primeras horas de vida. Cuando hay problemas de parto, lo que nosotros llamamos distosia, también se compromete muchas veces tanto la resistencia al becerro, su inmunidad, como también el problema del calostro. De manera que ahí tenemos que ver muy bien el manejo de esos animales para que ellos tengan la posibilidad de adquirir una buena inmunidad en el momento del nacimiento. Es repetitivo, pero el animal es necesario que consuma calostro en la primera hora de vida, máximo en las primeras 4 horas de vida, de manera que pueda obtener la mayor cantidad de esos anticuerpos que están allí en esa sustancia tan valiosa que es el calostro de la vaca. Después de esto, si vamos a una alimentación artificial, garantizar que todos esos utensilios que se van a usar para la alimentación del becerro estén completamente aseados, libres de estos agentes tan peligrosos que nos matan a nuestros becerros. Importante, las mamilas, los tobos, los bebederos, que estén aseados y eventualmente irle haciendo cambios e higienizándolos, pues, de manera que evitar ese problema. Por otro lado, cuando se alimenta también de manera artificial, que las mezclas que se utilizan, los sustitutos lácteos, sean las adecuadas, que sea un producto de buena calidad, que no se utilice agua contaminada, eso es importante, muchas veces no nos damos cuenta, estamos utilizando una agua contaminada y el becerro vamos a tener suficientes casos para darnos cuenta de que hay un problema grave en la finca. Entonces el agua que se utiliza para la preparación de estos sustitutos también debe ser adecuada. Finalmente, para evitar las diarreas en nuestro rebaño, debemos tomar en cuenta todos estos aspectos que hemos conversado el día de hoy. Hacer una buena cura del becerro en el momento del nacimiento, su ombligo, todo lo que hay que hacerle, y garantizar un ambiente limpio, libre de estos agentes,
garantizar un estado de confort para el becerro, los manejos etológicos que son tan importantes, y de esa manera nosotros garantizamos la salud del becerro, la resistencia a las enfermedades y una buena ganadería. Es muy importante que el becerro consuma calostro entre las primeras 4 horas de vida, ya que a través de este se adquieren los anticuerpos necesarios. Por otra parte, el productor debe tomar en cuenta la higiene y limpieza de las instalaciones y de los utensilios utilizados normalmente para el cuidado del animal. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa y los espero en una próxima entrega de Producción y Negocio.